con el nuevo gobierno... O sea, va a haber corridas. El gobierno... Sí, la corrida es inexorable. El balance del Banco Central está quebrado. No, es decir, ¿qué corrida de qué? A ver, en algún momento te vas a dar cuenta que los pesos se te derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara. Que el señor que tiene un plazo, señora que tiene un plazo fijo en el banco, ¿que haga qué? Y va a salir y va a pedir esos pesos y lo va a querer convertir en dólares. Ok, listo. Es decir, si vos sabés que ese es el único refugio que listo. hay. Segundo, De hecho, a ver, hasta los depósitos en dólares cayeron 33%. Segundo tema, da la sensación de que gane quien gane, el cepo sigue. No solo que el cepo sigue, sino que la crisis es inexorable. A ver, primero, el default es inexorable. Gane Macri, gane, digamos, Alberto Fernández, gane Mandrake o Copperfield. Pero vos decís que vamos a estar peor que ahora. Obvio, sí. ¿El fondo va a mandar la plata? Pará, porque la pregunta de Cata es muy buena. ¿Por qué? Vamos a estar peor. Digamos, lo que vos vas a tener es una configuración de crisis que se parece en algunos aspectos a la del 89, capacidad productiva saturada, ¿sí? O sea, porque la economía se te contrajo por no acumular capital, vas a tener un desborde inflacionario que se va a convertir en una hiperinflación, pero moderna, ¿sí? ¿Pero cuándo va a pasar esto? Voto sí, ¿para qué voto sí? Espera que agarro el Y teléfono. por otro lado, sí. y por otro lado vas a tener lo peor de la crisis del 2001-2002, que es el default. Entonces, cuando vos vas a ese escenario, vas a un escenario que si es default solo, habría 50% de pobres. Si es default más hiperinflación, vas a tener 75% Pero es una teoría de pobres. tuya, no es la verdad, digamos, es lo que vos crees y que fundamentás para aplicar las medidas que vos crees que hay que aplicar para hacer esta crisis. Bueno, creo mirá, que no todos opinan igual, sino en algún país se tendría que aplicar y no se aplica en ninguna. Lo tuyo es una ideología o una utopía teórica que no la aplica nadie. Diego. No, estás muy equivocado. Diego, estás muy equivocado. ¿Sabes lo que pasa? Mira, en todo el mundo razonable, nadie aplica lo que vos decís. En todo el mundo razonable, ¿sí? Se reconoció que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y lograron bajar la inflación. En los únicos lugares estúpidos que se niega a esa realidad es en Argentina, en Zimbabue, en Venezuela, en Sudán. Mirá cómo están todos los top de inflación en el mundo. Bueno, pero ¿por qué nos decís? Porque yo coincido de hecho, con Diego. todo lo que yo sostengo está validado por la evidencia empírica. Hay bien, eventos, regularidades empíricas. El problema es que en Argentina están de espalda esos datos. Bueno, yo no tengo la culpa. Javier, y eso no tiene que ver con el temor a la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que estudió mucho economía. Sí, y son un desastre también. Son capaces de sacarnos como sacó Néstor en 2003. Igual, justamente no tiene nada que ver las condiciones iniciales que recibió Néstor Kirchner con una capacidad instalada ociosa enorme, con toda una inversión productiva durante los 90, con un corralón Alcatraz y además con un problema de exceso de demanda de pesos por atrapados. ¿De qué estás diciendo? No se parece en nada. ¿Estamos peor que en 2001, decís vos? No, lo que va a venir es peor que la combinación del 2001 con el 89. No. Bueno, pero perdón, Javier, vamos por partes. ¿Puedes repetir esto? El 89 es hiperinflación. El tercer economista, perdón. Porque esto mañana puede estar por una irresponsabilidad. Escucho en 48 horas que dice lo que acaba de decir Javier. ¿Y nuestros ahorros? ¿Podés repetir lo que acabas de decir? Que Argentina va a una crisis que tiene lo peor de la crisis del 89, capacidad instalada agotadísima, déficit fiscal, ¿sí? Y alta inflación, o sea, una hiperinflación moderna, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que vos vas a tener es el default abierto del 2001-2002. Bueno, esto es el tercer economista que escucho que dice lo mismo y de una extracción ideológica diferente a la de Hablámoslo por eso. Una cosa. Bueno, ahí está, échale el fuego a la nafta porque aumenta 4% el combustible. Javier Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. Tiene razón Longobardi en lo que dice. No sé en qué cosas tiene razón. No, ¿no viste el informe? No, bueno, pero es un pifiador, ¿no? Que, se entera ahora que la economía tiene problemas. Es mi amigo, no sé si... Después de ser un lambezuela durante 3 años y pico. Bueno. Vamos. Calmémonos. No, porque aparte es un mentiroso ese señor. Dijo que ningún economista la vio venir. Parece que no vio los videos de Giacomini y mío de los últimos 3 años. Bueno, aclarado el punto que estás enojado con Longobardi. No, es un mentiroso, no estoy enojado, es un dato fáctico. No hagamos cuestiones personales. No es personal. ¿La situación está peor? Como dice Longobardi, ¿está peor de lo que se dice? Argentina sí está mucho peor de lo que se dice. Argentina básicamente se dirime entre 2 escenarios. En los 2 escenarios el default está dado, ¿sí? O sea, hemos empezado con esta mentira del reperfilamiento, que en realidad es un default,
Porque, a ver, si están tomando 11.000 millones de dólares para ponerlo en el mercado cambiario, alguien no lo recibió, con lo cual no está cobrando en tiempo y forma. Eso es default. Pero, básicamente, la diferencia es que en un escenario vos no tendrías hiperinflación, y en ese caso la pobreza estaría en torno al 50%, y en el otro caso vos tendrías una hiperinflación, con lo cual vas a ver pobreza en el 75%. Perdóname para que te entienda quien nos está mirando, Javier. O sea, lo que nos decís es que lo que viene es Guatemala o Guatepeor. Estamos en dos hablando escenarios. en serio, ¿no? No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio, digamos. O sea, si vamos a un default abierto vas a tener 50% de pobres. Y si lo tenés con hiperinflación, cosa que todos los días el Banco Central se encarga de echarle fuego a eso. Esperá, que le pongo números. La UCA 35 más diciembre irá a 37-38, pobreza. Y probablemente esté cerca del 40%. Con eso se va a entregar el poder, pero no vamos a entrar en marzo, que el poder se entrega con 38% de pobreza, por cómo es la medición. Por cómo es la medición. Ese es el escenario hoy. Sí. Vos decís que eso va a empeorar. Va a empeorar, con el default abierto va a empeorar. Pero ¿qué es default? Perdón. Default es no pago. El año que viene no pagamos. O sea, gane quien gane, Argentina no tiene plata para pagar la deuda. No dan los números, y esto no tiene que ver con el fondo. No hay. Esto es independientemente de que gane Macri o que gane Alberto Fernández. O sea, nos dan los números de la economía argentina. El año que viene Argentina tendría que conseguir 35.000 millones de dólares. Para ser digno de crédito tendría que tener un superávit primario de 4 puntos. El PBI tiene déficit, basta. Nadie nos va a prestar un mango. Con lo cual lo más probable es que nos peguemos una bruta piña. De puro milagro nos salvaríamos el año que viene. Y si nos salvamos el año que viene, la piña nos la vamos a pegar en el 2021. O sea, con lo cual el default está ahí, a la vuelta de la esquina. La única diferencia es entre un escenario donde yo tengo la hiperinflación o no. Entonces el punto es, ¿qué está haciendo el Banco Central para evitar la hiperinflación? ¿Te puedo cambiar qué está haciendo la clase dirigente? Nada. Todo lo contrario. No, nada no. Está haciendo todo lo contrario. Nada no. Hacen bastante daño. Hoy, no, por ejemplo, estoy de acuerdo, Mauricio. Hoy aumentaron la base monetaria porque dice que en realidad se necesita más plata, decía. Bueno, por eso, el comunicado de hoy del Banco Central muestra, primero, que son unos burros. Y segundo, que están tirando más nafta al fuego. Que está cara la nafta. No, sí, claro. Pero, bueno, pero viste como que el Estado, con tal de desperdiciar, no tiene ningún problema. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, hoy vos tenés lo que se llama una bruta caída en la demanda de dinero que se tradujo en un salto brutal del tipo de cambio. Ya sé, pero después la gente dice, ¿por qué lo interrumpe a Mile? Porque es un tema muy técnico. Bajémoslo, claro. Bajalo, para que lo entienda, como siempre, mi madre que es fanática tuya. A ver, la gente no quiere tener pesos. ¿Y sabes qué está haciendo el Banco Central? Tirando pesos a la calle. ¡Listo! O sea, más inflación eso. O sea, más inflación, decís vos. Obvio. ¿De cuánto puede ser? Yo sé que es imposible que me hagas un cálculo. No, eso es imposible saber y no lo voy a hacer. ¿Pero tampoco. qué significa que es imposible saber? Porque Argentina podría estar cayendo en una hiperinflación. Concretamente... ¿La nafta están atrasadas hace cuánto? ¿50 días? 33. 40 días. No, atrasadas no. La nafta siempre la nafta siempre está a $1 más o menos. Hoy no está. Sí, es el petróleo del mundo. Si la nafta aumentara como venía... Pero no es ese pero no es el punto ese. El punto no va por ahí, Fabián. No va por ahí. O sea, el gobierno tiene un mal diagnóstico de cómo ocurre la inflación. El problema inflacionario argentino tiene, por un lado, el problema de la emisión monetaria y por otro lado tiene el problema de la caída de la demanda de dinero. La gente está rechazando el peso, lo está repudiando. Ahí está muy bien explicado. Bien. Y ahí, además... Tengo pesos y si me sobran, sí me sobran. Creo que al 60% de argentinos no le deben sobrar un mango. Repudia si tenés poco, si tenés muchos pesos sirven. No, él dice que el que tiene muchos se va corriendo al dólar, dice. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No quiere nada. Digamos, quiero que entendamos la delicada situación del balance del Banco Central que está quebrado. Y eso se llama hiperinflación. Argentina tiene reservas de libre disponibilidad por 10.000 millones de dólares. Y los pasivos monetarios del Banco Central... Son más grandes. Sí, 6 veces y media más. Ahora, te llaman a vos. Para mí, te dicen, che, mira, la situación es esta. No, que hable no. ¿Cuál es tu solución? Vos decís, ¿cuál es tu solución para no pegar la piña, para no caer en la hiperinflación? ¿Cuál es la solución? Bueno, en un libro que escribí recientemente con Giacomini, que se llama Libertad, Libertad, a corto plazo. tiene un programa económico. Está bien. Lo que decimos nosotros es, en el plano monetario... Primero tenés que limpiar el balance del Banco Central, te tenés que arreglar el problema de las LELIQ,
tenés que arreglar el problema de los pases. Y eso se hace usando los dólares para limpiar el balance del Banco Central y no timbiándotelo en el mercado de cambios, tal como anticipamos acá y está pasando. Es decir, porque el gobierno cree que la inflación la genera el tipo de cambio. ¿Vos ponés un cepo entonces para que no se pueda vender nada? Jamás. ¿Cómo voy a proponer yo una medida restrictiva a la libertad? Un liberal libertario. Volveré sobre esto porque Labaña dijo algo parecido el domingo y lo charlamos con él el lunes en el pase. Volvé con esto. El gobierno cree que la inflación la produce el dólar. ¿Y vos pensás que es lo contrario? Exacto. A ver, el punto es así. El gobierno cree que cuando sube el dólar, después suben todos los precios. Y eso es un error conceptual grosero. Básicamente es lo que cree el gobierno y toda la clase dirigente argentina. Está bien, y el 95%, es una verdad. A ver, por eso te lo y el pregunto. 95% de los brutos economistas argentinos también creen lo mismo, porque son keynesianos, son brutos, son ignorantes. Concretamente, a ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís, o porque cae la demanda de dinero, o porque pasan las dos cosas juntas, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. El precio del dólar es un precio más de la economía. Un ejemplo con un litro de con un kilo de pan. No, seguime por favor en esto. Seguime por favor en esto. Lo que pasa es que el dólar es un activo financiero, entonces sube primero. Después sube los mayoristas y después sube básicamente el IPC y por último los salarios. ¿Qué es lo que pasa? Entonces mirá lo que pasó el año pasado. Subió 120% el tipo de cambio, subió 75% los precios mayoristas, subieron 48% los precios al consumidor. O sea, no acompañaron. No, porque justamente, porque tienen una dinámica de ajuste. Ahí, por ejemplo, en el informe Montenegro lo decía a la perfección. Este último dato de mayorista fue 11. Y esperate que el que viene de consumidor va a ser horrible. Bueno, pará, un momento. En este contexto, te voy a hacer la pregunta que a Vilouta y a quien te habla lo planteamos y te miran. Lo planteó Luciana Salazar. Que alguien dijo hay que adelantar la entrega del poder. En el estado actual de la economía argentina, ¿hay que adelantar los tiempos institucionales? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el deterioro que está teniendo la macroeconomía, el deterioro, vos estás en el camino de una crisis y cada vez se acelera más. Cada medida que toma el gobierno le dura menos tiempo. Más. Exactamente, porque la crisis cada día más grave. Salvo que el gobierno se va acelerando. Salvo que el gobierno convocara a un grupo de especialistas y se tomara la decisión de un plan económico. Olvídate. Determinado. No, pero a ver, el problema es el siguiente. Yo te voy a explicar el problema. Vos para que poder, a ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Hoy el paciente tiene 42 grados de fiebre. ¿42? Sí. Entonces vos tenés muy poca plata. Entonces el gobierno tiene que elegir entre comprar antibióticos o ¿qué hace? Va y compra hielo para hacer bajar lo que marca el termómetro. O sea, no estamos muriendo. ¿Y el gobierno qué hace? Está comprando rolitos hielo para eso, sí, claro. Es una locura. Bueno, a ver, una pregunta. Una pregunta por las fechas. Porque están en debe la economía que algunos dicen el 13 de octubre tenemos debate. Y dicen, guarda, porque el 14 podemos tener una situación en los mercados compleja. Ya tenemos una situación compleja. Pero pará, Javier, sabemos que estamos... 70% de las acciones... Pará, sabemos que estamos mal. Pero vamos a la gente que nos está viendo... Vamos a estar peor. ¿Va a aumentar más el dólar? Bueno, pero vamos a esto. Es que pierde valor el peso, no es que sube el dólar. Lo que está pasando es que, como el peso es la moneda que emite el político argentino, no puede valer ni excremento. Porque esas basuras no sirven ni para abono. Ese es el problema. Está perdiendo valor el peso. Vos, para arreglar el problema, vos deberías ir no por el efecto, sino por la causa. La causa es arreglar el balance del Banco Central. Ahora, vos para hacer algo de esas características, tenés que armar un programa económico que sea consistente y que... No, dame un segundo, pues yo no puedo terminar. Y que además, el que lo haga tenga reputación. Eso confianza. No lo puede hacer el gobierno. Confianza. Bueno, la suma de esas dos cosas da la confianza. Entonces el gobierno no puede aportar eso. Y si del otro lado los economistas referentes de Alberto Fernández dicen que van a hacer más déficit fiscal y que lo van a financiar con emisión monetaria... A ver, vos estás introduciendo otro dato. Ya estás hablando de un supuesto plan económico del peronismo, kirchnerismo. Vos decís que por lo que escuchaste, que está pensando el equipo económico de Alberto Fernández, al problema que tenemos le vamos a agregar emisión, yo sé que es una palabra muy técnica, y eso ustedes, los que saben, dicen listo, inflación. Bueno, pero igual lo está haciendo el Banco Central ahora, también empezó a emitir. A ver, la pregunta a Pablo quedó colgada, que es de los tiempos. Muchos dicen
que el debate, solamente el debate, el 14 produciría un problema serio en los mercados. Te quiero preguntar si vos crees que eso puede pasar y qué pasa el 28 de octubre con el dólar, ganando Fernández o ganando Macri. Pero es que no importa el 28 de octubre. ¿Por qué? Sí, porque primero porque ya la ves venir el resultado de la elección. Bueno, gana Fernández. O sea, hoy ya tenés corrida. O sea, hoy, ¿sabés? Quedan 8.000 millones de dólares nada más de encajes para los depósitos en dólares. O sea, vos tenés una bruta corrida. Pero contestame esto, ¿qué pasa el día después del debate? ¿Y si gana Fernández se calma el 28 de octubre? Pero, a ver, una de las cosas que va a pasar es que en ese debate, digamos, Alberto Fernández va a tener que responder en línea, ¿sí?, a su base electoral. Con lo cual, digamos, lo que vos podés tener es una aceleración de más caída de la demanda de dinero, o sea, más inflación. Sí, cuando Fernández pasar. plantea que él está preocupado por los debates de lo que pueda pasar Claro, con el presidente, y el día después, Paulo plantea el 28, yo te planteo el 14 y el 21, los días después de los dos debates presidenciales. ¿Vos también creés que el mercado puede reaccionar? Pero, a ver, Fabián, a ver, la situación es así. Es como que todo este estudio estuviera lleno de barriles de pólvora. Y hay locos con fuego jugando. Los debates lo que va a hacer es que haya más gente jugando con fuego ahí adentro. Ahora, es decir, lo que hace es precipitar la crisis. Te hago una pregunta. ¿El mercado, o alguien del mercado, o alguien llamado los mercados, un gran genérico, piensa que Macri puede ganar? Digo, primero, los mercados somos nosotros, somos la persona. No, pero hablo, nosotros somos chicos. Vos tomás decisiones todos los días, todos tomamos decisiones todos los días. Eso es el mercado. Así que digamos, primero saquemos la cuestión mítica. Sigo la pregunta de Paulo. ¿Hay una puerta 2 el 28 de octubre? Bueno, digamos, sí, puede pasar de gente que es, digamos, o sea, todavía esté en un limbo y no haya ejecutado todas las opciones que tenía. ¿Yo? Hoy Alberto Fernández tuiteó hace un rato nada más que él se había reunido con el BID, con la gente del BID, y que había dicho que Argentina iba a cumplir con sus compromisos, pero después de crecer, cuando ya Argentina, pero que primero tiene que crecer. Eso de alguna forma, ¿qué puede generar mañana? Bueno, eso muestra que no conoce cómo funciona la dinámica del crecimiento. Si vos seguís teniendo keynesianos brutos que te dicen que se crece aumentando el consumo, no funciona. La economía, ¿sabes cómo crece? Crece a partir de producir más. Se produce más acumulando factores. Vos acumulás más capital si invertís. ¿Y sabés cómo haces para invertir? Ahorrás. Es decir, no estimulás el consumo. Es decir, sí, pero aparte, digamos, muchos de los economistas... No hay que consumir, porque si no lo que producís, ¿a quién se lo vendés? No, disculpame. El consumo es fundamental. En esto te voy a contradecir. Perdóname, Keynes, hay que apostar al consumo. Sí, justo. ¿Sabés qué? Apostar con el consumo. La apuesta de Argentina en los últimos 90 años de ser el quinto país más rico del mundo, sos 65 camino a ser más pobre. Y te voy a explicar algo. Plata en el bolsillo de la gente, consumo, que salga. Keynes decía, si hacía falta que tirarlo de helicóptero la plata, sí. Plata en el bolsillo de la gente. Si fuera así de fácil, ¿sabés qué? El plan se llama fotocopia para todo. Le doy una fotocopiadora a cada familia. Desde el helicóptero decía. Y que imprima el dinero. Eso terminaría en un desastre. Estás diciendo una estupidez. Ahora, sí, por favor. Sí, dale. Vamos a matar. La gente que lo está escuchando y no consigue laburo. Sale a buscar laburo y no consigue. Los indicadores dicen que aumentó el desempleo. ¿Qué le espera en 2020? Menores salarios reales y menor empleo. O sea, más desempleo. Menos. Perdón, la pregunta, Milei. Alberto Fernández, eso no... Menos empleo, dijo, con lo cual es más desempleo. Sí. Alberto Fernández, eso no un keynesiano bruto, porque vos dijiste que los políticos argentinos son keynesianos brutos. ¿Qué tenemos que esperar de Alberto Fernández? A mí me pareció muy interesante la definición que dijo: hay momentos para ser keynesiano y hay momentos para ser liberales. O sea, te escuchó. No lo sé. Consumo es la palabra clave. Lo que viene. Consumo? A ver, pero vos ¿pero qué vas a consumir si no tenés ingresos? Muy buena idea, muy buena idea. ¿Sabes qué? Perdón. Mira, hagamos el ejercicio. Dejemos sin laburo a Brancatelli y vamos a ver qué puede consumir. Vamos, dejemos las estupideces. No me acerques a ese señor. No, ni se te ocurra. Más Keynes, menos Milei. No, digamos, tanto Keynes es lo que hundió este país. Pará, dame un segundo, Fabián. ¿Sabés lo que es el keynesianismo? Este señor no es el varón Pierre de Coubertin de los Juegos Olímpicos. Es John Maynard Keynes. Dios, un aplauso para Keynes, un aplauso. Cuidémoslo.
Mirá la cara de Milei con la foto de Keynes. Mucha gente dirá, ¿quién es Keynes? No, no, Milei no, todo el yo te voy a tiempo. explicar algo. Yo te voy a explicar Ahora, algo. este señor. ¿Puedes dejar terminar así Perdón. aprendes un poco? Ahora, Mirá, este yo te voy a señor no explicar algo. levantó la economía pará, americana después de la es Gran falso Depresión. Eso es falso. Y ahora te voy a explicar. Primero, la política Vos dame keynesiana platita que consta yo de dos- consumo y reactivamos todo. consta básicamente de esto. Déficit fiscal, que primero lo tratás de financiar con bonos y si no con emisión monetaria. Yo te explico. La economía argentina en los últimos 118 años tuvo déficit durante 108. Es decir, keynesianismo puro. Lo financió con deuda. Somos el máximo defolteador. Marcos Peña. Somos el máximo defolteador de la historia. No vamos, y lo señora. financió con emisión Mirá, monetaria. Le sacamos 13-0 a la moneda. Destrozamos O sea, que 5 lo que signos vos decís- monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y queremos más Keynes. Lo que O te sea, hago una nos pregunta. hundimos por 6 ¿Y el keynesianos. modelo Milei dónde se aplicó Te hago una exitosamente? pregunta, te hago una pregunta. Yo, Pará. ¿sabes qué? En No vamos, Argentina, no vamos. de ser un país bárbaro, se Pará, convirtió en un país rico Pará. en 35 años. Pará un Estudié momento. historia, burro. Bueno, calmemos. No lo hagamos personal. perdón. O sea, que de acá al 10 de diciembre nada y del 10 de diciembre en adelante default y emisión. Sí, todo para gracias. peor. Es lo que dice Milei. Nos vamos, pero nos pasamos de tiempo. Ya viene Animales, Consumo. ya viene Fantino. vamos para Noche arriba. fuerte, Sin la de ingreso hoy. no podés consumir Bueno, nada. ya nos Andá a vamos, chau, consumir hasta sin mañana. ingreso. Señor Javier Milei, muchas gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Cómo estamos hoy, 25 días de pandemia, en el panorama económico? Porque nos paramos en el cómo, en el cuándo, pero como dice Renato también, hay mucha gente que nos dice en la calle, necesitamos urgente volver a trabajar, volver a producir, pero tenemos un stop que es el número de la pandemia que te condiciona. De vuelta, ya digamos la economía venía mal desde el económica de su historia, donde va a combinar default, va a combinar hiperinflación y va a combinar, digamos, un estallido social. El coronavirus ha profundizado esta situación y desde mi punto de vista, los economistas que rodean al presidente, lejos de aportar soluciones, son piromaníacos más yendo a apagar un fuego que lo único que hacen es avivarlo. Pero tienen mucho margen. Yo te periodista, sino como argentino que vivo acá y escucho estos panoramas y me preocupan porque nos afectan a todos. ¿Tenemos margen? ¿Mucho margen? O porque vos hablas de unas mentes que no funcionan, pero no encuentro que nadie tenga un camino, porque ya veníamos mal, no sé cuántos años viniste acá contándonos que no crecemos, y el Pero, déficit, digamos, y toda la ¿acaso, historia, digamos, más la deuda. Argentina no crece desde el 2011, en términos de PIB per cápita estamos abajo del 2007. Argentina es de los países con más riesgo país en el mundo. Tiene 4.000 en promedio, 60.000 en la punta Sí, corta. yo eso lo sé. Digo, Oh, la inflación sí. se está acelerando. La caída de la demanda de dinero se ha hecho evidente llevando al dólar contado con liqui a 114. Pero tal vez lo de Pablo quiere decir, vos, ese es un escenario posible. No, eso es la descripción de lo que está pasando. Sí, pero Seferino. vos, la catástrofe social, la hiperinflación, es lo que, según vos, Lo que vos ves. va a suceder. Pero no se puede hacer cosas para no llegar a ese escenario. Bueno, sí, se podrían hacer, pero no son las que está dispuesto a hacer los economistas que lo rodean al presidente. Concretamente, si vos te fijás, la cantidad de dinero durante el mes de marzo fue 36%. Si ya tomás los primeros días de abril, estás en 40%. Lo que imprimimos, decís vos. Sí. Mm. Si vos comparás contra el año pasado, estás 85% arriba. Y en las hipótesis más optimistas en términos de caída de actividad económica y de recaudación, con estas hipótesis de gasto público, que por lo menos llevaría el déficit fiscal primario a 5 o 6 puntos del PBI, la emisión monetaria se terminaría entre duplicando o triplicando. Pero, Por lo Javier, tanto, en un sí. contexto Sí. donde vos, suponete la cantidad de dinero, la haces crecer 200% y se te está cayendo la demanda de dinero, porque fíjate lo grave de la situación, que vos te estás subiendo el dólar, pero con el sistema financiero cerrado. Sí, sin Entonces, movimiento. Bueno, entonces digo, a ver, la demanda de dinero se está desplomando. Esa es la antesala de una hiperinflación. A ver, para traducirlo, ¿no? Vos decís, el gobierno imprime dinero porque efectivamente con una economía parada tiene que poder ponerle a la gente en el bolsillo dinero, pero son pesos que nadie quiere. Entonces mi pregunta sería la siguiente.
desideologizando, porque yo estoy escuchando economistas de todas las vertientes, de los más liberales, los más ortodoxos, los de izquierda, los de centro, decir que como la Argentina no tiene acceso al mercado de capitales, vamos a suponer que reduzcan en algo el gasto. Yo no pienso así. Bueno, por eso te digo, hago como una generalización. Aunque redujesen algo del gasto público, igual es insuficiente. Entonces dice, la única herramienta que le queda hoy a la Argentina, quemando todos los libros de los economistas que siempre van en contra de la emisión monetaria, es imprimir billetes, ¿no? Imprimir pesos para ponerle en el bolsillo a la gente que hoy no tiene otro modo de ingreso. ¿Es la única salida realmente? No. De hecho, yo no comparto eso y y creo que, digamos, a ver, si lo dijera un heterodoxo, vaya y pase. Pero si lo dice alguien que verdaderamente es un ortodoxo, debería autoexcluirse del conjunto de los que profesamos por la buena teoría económica. No, lo dijo su ex compañero de prefórmula, José Luis Esperta. Yo nunca fui compañero de fórmula de José Luis. No, yo no fui compañero de fórmula nunca porque nunca participé en política. Diego, no digas cosas que son falsas. Ahora, y además, o sea, dentro de las líneas de los economistas liberales los hay distintos. José Luis es un liberal clásico, yo soy un minarquista con tendencias anarquistas. Pero si sacamos las líneas... yo no estoy de acuerdo en hacer explotar la emisión monetaria. Está bien. A ver, porque yo lo que digo es lo siguiente. Para que la gente el problema es el siguiente. Vos hoy tenés que sacaste la gente del mercado laboral. De hecho, vos mandaste a la casa al 87,5% de la población adentro. Eso implica una fuerte retracción de la actividad económica. Es decir, no hay bienes en la economía. Entonces, si vos querés sostener el gasto público financiado con emisión monetaria, vos vas a estar con papelitos de colores comprando nada. Es decir, lo voy a poner en el límite. Si yo hago la producción cero, por más que me ponga desde un helicóptero a tirar billetes para la gente, digo, lo que voy a generar es una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si la producción es nula y yo te doy billetes, ¿cuánto puede comprar esos billetes? Nada. Eso significa que el poder adquisitivo del dinero es cero. El poder adquisitivo del dinero es cero en una hiperinflación, porque el índice de precios tiende a infinito. Lo comparás con lo de hoy, te da una tasa de inflación estratosférica, o sea, una hiperinflación. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que justamente lo que debería hacer el gobierno es, dado que las empresas fueron forzadas por el Estado a dejar de producir, les hicieron cero los ingresos, digamos, entonces no tienen ingresos con qué pagar ni los salarios ni los impuestos. Por lo menos el gobierno debería haber, ya que indujo a las empresas a esa debacle, digo, porque es una acción del Estado lo que está quebrando las empresas, por lo menos deberían no cobrarle impuestos. Sí, por lo menos deberían bajarnos la carga fiscal y acomodar el gasto público a la carga fiscal que puedan tener en función de lo que dejaron funcionar. Pero claro, eso implica que la corporación política deba, digamos, renunciar a sus privilegios de casta. Y numéricamente empata, más allá de lo simbólico, numéricamente empata esa eventual reducción. Vos no podés reducir ni fuerza de seguridad ni salud en este momento, bueno, pero vos que llevas los números, esa eventual reducción del gasto público en áreas que se pueda, vos sabés que en este momento de pandemia hay áreas que no podés. Pero yo no dije ni de... en la caída de la recaudación, ni tocaría la seguridad, ni tocaría tampoco la justicia. No, por eso, claro, digamos, la salud. Alcanza. Digamos, yo no tocaría nada de eso, digo, porque esas funciones vos las necesitas, digamos, pero llevándolo a los números, ¿a vos te alcanza ese eventual ahorro, no sé cuánto es en millones de pesos, para compensar la caída de la recaudación, de la actividad económica? A ver, bueno, está bien, pero si a vos te cae la recaudación porque se está destrozando la actividad económica, digo, difícilmente lo puedas arreglar con base en emisión monetaria. Porque de vuelta, menos bienes, siendo corridos por muchísimos más pesos, se llama inflación. Es decir, ahora, en el fondo, digamos, aquellos que te proponen alegremente emitir dinero, lo que te están diciendo en el fondo es que se produzca toda una licuación de los instrumentos financieros de la economía, porque de donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. Entonces lo que te están proponiendo es destrozar toda la estructura financiera de la economía y que además va a tener como consecuencia una destrucción del salario real monstruoso que va a llevar el número de pobres a 75% y
temo que ni aún el peronismo puede llegar a manejar semejante atrocidad. ¿Y qué hace? ¿Metés una cuasimoneda? ¿Viste que hoy Melconian habló de eso? ¿Metés una cuasimoneda? Me parece una cargada eso. Todo es malo. Sí, claro. A ver, supongamos el caso de Córdoba, que tiene una cuasimoneda. Pero para un bono para los proveedores. No, pero digo, fíjate esto. ¿Cuál es el punto? Si vos tenés una cuasimoneda... Un cuasimoneda es un patacón o lo que tuvimos en los tiempos que imprimen las provincias y que suplantan pesos. Claro, es un título público. Claro. Como no pueden, salvo la provincia de Buenos Aires, que sí podría emitir dinero si lo quiere hacer, por el Pacto de San José de Flores. Ninguna provincia puede emitir plata. Ninguna provincia, salvo Buenos Aires, puede hacer eso. ¿Qué es lo que emitió Córdoba? Córdoba emitió un bono. O sea, vos te va a dejar un interés, por ejemplo. Y además te permiten utilizarlo para pagar impuestos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos emitís la cuasimoneda, ¿sí? Eso implica que estás dejando de demandar pesos. Cuando vos dejás de demandar pesos, el poder adquisitivo del peso, ¿qué pasa? Cae. Es decir, estás incentivando una mayor tasa de inflación. Por lo tanto, creer que crear una cuasimoneda resuelve el problema de la inflación no es digno de un alumno de teoría monetaria. Ahora, si alguno de mis alumnos hace eso, lo echo del curso. Está bien. Ahora, Javier, lo aplazo. A ver, nosotros venimos con una pandemia económica previa a la pandemia sanitaria que agudiza toda la situación. Y vos decís, bueno, no hay producción de bienes, con lo cual, al haber cada vez menos oferta, esos precios se van para arriba, ¿no? Pero la verdad es que todos también somos más pobres en esta situación, con lo cual la demanda también cae mucho. Pero eso no te puede equilibrar, perdóname, déjame terminar y después contestás. Eso no te puede equilibrar un poco, planchar el aumento de precio y que eso, por ejemplo, se haya verificado que el dólar se te sigue yendo para arriba, pero los precios, vos vas al supermercado y más o menos se siguen manteniendo en la misma línea. Pero no. Digo, si se contrae la oferta, los precios tienden a subir. Sí. Y si vos además estimulás la demanda... Pero no hay una estimulación de la demanda. El que cobra 10.000 pesos de la IFE, ¿en realidad vos creés que puede salir a comprar lo que quiere? Pero apenas tiene un peso para subsistir. A ver, Gustavo, vamos a esto, de vuelta. El déficit que dejó el macrismo bien medido no es 0,6 negativo, sino que es 3%. Este gobierno propone un paquete de estímulos fiscales equivalente a 2 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos, está incrementando la política fiscal y la financia con emisión monetaria. Con lo cual sí tenés estímulo de la demanda y eso sí genera todavía mayor presión en precios. Pero acá hay un problema más grave. El problema es que esto no se arregla con papelitos de colores, porque si vos fueras más rico emitiendo papelitos de colores, Argentina ya viviría en el paraíso. ¿Me comprendés? Y en realidad el caso de Argentina es un escándalo inflacionario de haberle quitado 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, destrucción de 5 signos monetarios que si lo mirás bien en términos legales son 6. Entonces, digamos, y la realidad es que vas a estar tirando un papelito a la calle que además la gente no lo quiere. Pero está bien, pero vos qué harías, ¿abrirías la economía a riesgo de que la parte sanitaria se te vaya a otro lugar? Mirá, yo la última vez que estuve acá hice una propuesta de cómo enfocar el tema y afortunadamente recién el infectólogo que estaba... El doctor Pollack. Sí, estaba justamente señalando exactamente lo mismo, es copiemos las experiencias exitosas. Y para vos es abrir un poco y si no funciona cerrar. Porque vos como ministro, te digo de corazón, vos ponés toda la fuerza en la economía, no ponés en la parte sanitaria. No es cierto eso, Pablo. Pero entonces, ¿cómo no parás al 87%? No, ¿sabés lo que pasa? Primero, ese es un falso dilema. No hay un dilema entre salud y economía. Y te voy a explicar por qué. Porque aquellos países que son más libres, ¿sí? No solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que los países más libres la gente vive 25% más que lo que vive en los países reprimidos. En los países reprimidos viven 64 años, en los países libres viven 80 años. O sea que no hay conflicto entre salud y economía. Punto 1. Punto 2. De vuelta, si yo, digamos, sigo con el modelo de cuarentena cavernícola, es decir, si yo no tengo nada como tratarlo, no tengo ningún instrumento ni nada por el estilo, lo único que puedo tener como instrumento es el confinamiento. ¿Sí? Ahora, si yo llevo la idea del confinamiento al límite,
la producción es cero. Entonces, en lugar de decir, no sé, Alberto Fernández habló de 100.000 muertos. Entonces, en lugar de tener 100.000 muertos, vas a tener 45 millones de muertos. Porque cuando vos no produzcas nada, no vas a poder consumir nada. Es decir, lo más maravilloso que tiene toda esta crisis es todo lo que vamos a tener que aprender, en especial los heterodoxos y los ortodoxos de mal pelaje, ¿sí?, de lo que es el error conceptual del keynesianismo. Ahora, ¿qué ayuda podrías dar? ¿Qué ayuda plantearías vos para...? ¿Qué? No, perdón, que estaba hablando, digo, pero dale. Bueno, no, ¿qué ayuda plantearías vos para las pymes, que en este momento están con los bancos que le dan la misma financiación que le daban antes, nada más que lo pasan al COVID? Y, o sea, los bancos en realidad están saliendo beneficiados en todo esto porque ellos están prestando dinero, pero con la garantía del gobierno, porque están usando la misma línea de financiación. No, es que no es que, digamos, están siendo beneficiados, están protegiendo de crear crédito artificial frente al desastre que causó el gobierno en materia financiera. A ver, vamos a esto. ¿Cuál es el gran problema que tienen las pymes hoy? Las pymes tenían líneas de crédito, ¿sí?, que básicamente toman los cheques y los descuentan para hacerse de cash. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el gobierno te cierra la producción unilateralmente, decide que acá nadie produce más nada, ¿sí?, ¿qué pasa? Tus ingresos se desploman. Entonces esos cheques que los bancos tenían en cartera, que se los habían dado las pymes, cuando los quieren cobrar no los pueden cobrar por la propia acción del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Quedan en rojo. Es decir, ese crédito que había sido dado, digamos, de manera contra instrumentos y contraproducción que existía, ahora se derrumbó por la decisión del gobierno. Entonces lo que te dicen los bancos es, mirá, vos me acabás de destrozar la cartera de crédito, si vos querés que yo les dé más plata contra aire, ponela vos, porque yo no te voy a regalar el balance del banco para que encima después que me lo destrozás me vengas a decir que necesito que me salves. O sea, entonces, desde mi punto de vista, el problema es, yo estoy de acuerdo con el primer paso inicial de la cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque te encontraste con algo que no conocías, te encontró con el sistema en offside, y la forma en la cual, digamos, vos podés trabajar son varias cosas. La primera es, aun cuando vos tuvieras el mismo caso de infectados, con el efecto de la cuarentena lo estirás en el tiempo, y eso, además, digamos, no solo que te permite operar mejor con el propio sistema que tenés, sino que además te permite hacer un salto de calidad, ¿sí? O sea, mejorarlo cuantitativamente para poder mejorar la respuesta. Y además, el trabajo de educación sobre la población le quita aceleración, con lo cual la holgura del sistema es mejor. ¿Ok? Digo, entonces, primer parte estoy de acuerdo. Segunda parte no, porque se te está destrozando la economía. ¿Y qué es lo que pasa? Mirá, esto es muy interesante. En Estados Unidos, una empresa promedio resiste una cuarentena full 25 días. Nada más. Nada más. ¿25? 25. Nada más. Pero ese es el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, los restaurantes te aguantan 14 días. ¿Sí? Digo, claro. Eso está hecho en un estudio del Morgan. Sí. Ahora, les cuento, digamos, y se lo imaginarán, que el sistema financiero argentino es muchísimo más precario. Más débil. Bien, con lo cual, digamos, ni de casualidad llegamos a ese número. Pero como si todo eso fuera poco, Argentina tiene, según la etapa del ciclo, entre 30 y 40% de la economía en negro. Claro. El problema radica que cuando vos haces esta cuarentena cavernícola, el problema radica que hay gente que las dejaste sin plata. O sea, y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero, porque vos además necesitas producir, porque si vos tirás plata sin producción a cambio, de vuelta, generás un desastre inflacionario. Y otra particularidad, el que no está en negro, hoy no puede retirar la plata de los bancos, los pesos. Eso es una situación muy paradójica, muy particular, que sucede en la Argentina y no en otros países. ¿Puede sacar por cajero 35.000? Sí, pero es el límite que te pone el gobierno. Es decir, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tenemos un corralito. Pero hago una pregunta, si yo saco 35, supongamos que tengo el dinero, yo puedo sacar, tengo un depósito en el banco, una caja de ahorro, puedo sacar 35.000 por día. Pero si tenés 150.000 pesos y lo necesitas para pagar sueldos o lo que fuese. No podés sacar de una ventana. Eso es muy importante, no podés. Le llamemos como le llamemos. Sí. Eso explica por qué el Banco Central no autoriza que vos puedas ir a la caja a sacar plata. Y a sacar tu depósito en pesos. En no pesos, la en decís. pesos. Y eso habla, yo estoy de acuerdo con vos,
de la salud de los bancos. Los bancos tienen todos los dólares, lo pueden devolver cuando quieren, y tienen todos los pesos, los pueden devolver cuando quieran. Y tienen 65% de liquidez. Ahora, el problema no son los bancos. El Banco Central te agarra y te los tiene porque, claro, ellos dicen, ¿qué va a comprar la gente si saca los pesos? Va al blue. Entre otras cosas. Claro, cambia y cambia. Dame un segundito, porque hablamos de dólar. En un minuto nos explicás el precio del dólar de hoy, el contado con liqui, y lo que significa esto.